Un periodista mexicano divulgó aspectos de una investigación que realiza la justicia argentina sobre el procedimiento presuntamente irregular que utilizan empresarios de futbolistas a la hora de concretar transferencias. Ese procedimiento consistiría en la inclusión de determinados valores en la selección nacional para aumentar su cotización. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fuego Cruzado. ¿Qué tal, Augusto? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, hace 24 horas en charlas de café contigo sobre este tema y bueno, ahora es hora de consultar con los protagonistas, ¿no? Efectivamente. Vamos a reconocimiento de campo. El periodista mexicano Ignacio Suárez denunció un esquema de presunto lavado de dinero y negociados con participación de empresarios que poseen supuesta influencia en la selección paraguaya. Involucra a agentes de futbolistas e importantes actores de nuestro fútbol que, según la denuncia, intervienen para que determinados jugadores sean convocados a la selección paraguaya, de manera a elevar su cotización en el mercado para una venta a futuro. Desde la APF asegura que existe mucha desinformación dentro de esta grave acusación y que accionarán de manera legal. Bueno, vamos a hablar con un protagonista en breve, pero Benjamín, a partir de la década del 90, y creo que ya hablamos una vez de esto, a los escándalos habituales, que son escándalos de corrupción, escándalos sentimentales, escándalos financieros, se sumó una nueva categoría de escándalo que es el escándalo de la filtración por la irrupción del Internet, los métodos electrónicos y compañía. Y las filtraciones empezaron a ser parte de este paquete que de tanto en tanto irrumpe. ¿Es verdad, es menos verdad y es mentira? Eso vamos a tratar de averiguar ahora y en los próximos días. ¿Vamos? Vamos a la ficha de nuestro invitado hoy. Gerardo Acosta, abogado, doctor en Derecho, máster en Derecho, Economía y Gestión del Deporte, máster en Derecho Deportivo. Doctor Gerardo Acosta, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por su tiempo hoy. Buenas noches, Augusto, un saludo para vos, para Benjamín y también para la teleaudiencia. Muchas gracias, muy amable Gerardo. Queríamos arrancar por lo siguiente. Quiero leer la prensa, como habrás visto, se hizo eco de esta denuncia del periodista mexicano de manera intensa y extensa en todos los medios de comunicación, más o menos del mismo tenor. Uno de los medios dice: el nombre de Robert Harrison, titular de la APF, es vinculado por un diario mexicano con un supuesto esquema de negociados con pases de futbolistas. En el artículo también se menciona al empresario Pedro Aldave y al abogado Gerardo Acosta, con vínculo con ambas partes, pero los mencionados niegan absolutamente lo publicado por el periodista Ignacio Suárez y anuncian acciones legales. De todo lo que leíste, ¿cuál es la conclusión? Las acusaciones van desde promocionar figuras para cotizarlas mejor después en el mercado del fútbol, de manera hasta forzada, si se quiere, y llegan hasta delitos como lavado de dinero. ¿Qué puedes decirnos al respecto? Mira, la información está fragmentada y obviamente hay aspectos que no son verdad en toda esa información que mencionó el periodista mexicano. Voy a empezar por la parte que es mentira totalmente. El tema de la investigación en Argentina, estuve averiguando un poco a qué delitos, a qué hechos punibles se refería y resulta ser que es un tema de evasión fiscal. Al ser un tema de evasión fiscal, solamente le puede afectar a quienes tengan residencia fiscal en Argentina. Así que eso, en primer lugar, no le afecta a la APF, no me afecta a mí, no le afecta a todos los que tienen una residencia fiscal y viven en Paraguay, porque obviamente nosotros no somos contribuyentes en Argentina, entonces no podemos evadir impuestos en un país en el cual no somos contribuyentes. Claro. Ese es el primer punto, porque el tema de Argentina había sido un tema de delitos impositivos. Yo no lo sabía, hoy me tomé el trabajo de investigar a qué se refería la ley que se menciona, y es eso. Después lo que hizo este periodista es omitir la línea de tiempo de los acontecimientos para que parezca que todos ocurrieron más o menos en el mismo momento. Y en realidad los acontecimientos que él relata ocurren en un periodo de tiempo de aproximadamente 5 años. Y entonces al omitir la línea del tiempo,
Dice, por ejemplo, Gerardo Acosta es abogado de los representantes y también de la APF, pero yo soy o ya era abogado de uno de los representantes, inclusive del año 2005, y con la APF tengo una vinculación muy precisa sobre un tema específico recién desde junio del 2020. El acontecimiento que menciona, que es la transferencia a Ambareiro, es un acontecimiento que ocurrió en el año 2018, cuando no tenía yo ningún vínculo contractual de asesoramiento con la APF y cuando el señor Robert Harrison, por ejemplo, ya no tenía ninguna relación con el Club Nacional porque era presidente de la APF y ya no era presidente del Club Nacional. Después se menciona teóricamente que a Ambareiro, hablando del jugador específico que mencionaban en esta última publicación, ahí menciona a otros jugadores en unas anteriores, se menciona específicamente que habría sido convocado a la selección primero para luego ser transferido por mucho dinero a México. En realidad, él fue transferido a México sin tener una sola convocatoria a la selección y solo fue convocado a la selección ya estando en el Monterrey, y la única vez que fue convocado ni siquiera quedó en el grupo final que participó de los partidos oficiales. Gerardo, te quiero interrumpir brevemente allí porque si eso es verdad, rompe uno de los argumentos esenciales de esta denuncia, salvo que me digan que hay otras denuncias de otros jugadores en ese mismo contexto. O sea, si tuviéramos que olvidarnos de Vareiro, ¿se está incluyendo a otros jugadores en esta acusación al respecto de lo refrescaron en la selección para venderlo a buen precio afuera? No, los otros jugadores que fueron incluidos, algunos eran seleccionados, otros no eran seleccionados y eran jugadores que fueron transferidos a México desde otros países a donde ya fueron hace mucho tiempo. Estamos hablando de transferencias del año 2009, 2008 a Europa, y esos jugadores después pasaron a México. Así que no es que se utiliza la selección con jugadores locales, porque eso es lo que quieren insinuar, jugadores que no salen del ámbito local. El único de los que participaba el señor Aldave o el señor Apleyar, la única transferencia que se produjo de Paraguay a México fue la de este jugador Vareiro. Todos los otros eran jugadores consagrados que ya estaban jugando en Europa o en México inclusive, y que fueron transferidos a otros clubes. Así que esa historia de usar la selección es una mentira que es muy fácil de probar cuando uno hace la línea de tiempo de los acontecimientos, que es lo que este periodista omite adrede porque se le cae su historia, se cae si es que ponemos la línea del tiempo. Ahora, ¿cuál sería, en el supuesto de que fuese cierta la acusación, de que se convoca jugadores para cotizarlos mejor al estar en la selección y después venderlos? ¿Qué delito se configuraría en ese supuesto caso? Ningún delito. Por eso te quería preguntar. No, o sea, desde el punto de vista legal no hay nada. Tal vez podría ser ético o lo que sea, pero desde el punto de vista legal no. El ser convocado por el técnico de la selección no representa ningún hecho punible ni nada por el estilo. Además, voy a hacer una anécdota acá. En la selección actual de Paraguay, creo que estos agentes que están siendo acusados de estar en contubernio con el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, creo que tienen en el equipo titular un solo jugador que representa, de 11. Uno de ellos, en el año 2011, entre dos agentes a los que yo asesoraba en el 2011, tenían 6 jugadores en el equipo titular que jugó la final de la Copa América. Entonces, hoy no tienen jugadores. Tienen algunos, pero está muy repartida, por decirlo así, la torta de representaciones dentro de los jugadores que son llamados a la selección nacional. Bueno, si existieran 2 o 3 jugadores como botones de muestra, podría seguir debatiéndose este tema, pero si es Vareiro y si se puede demostrar que Vareiro ya estaba allá al ser convocado a la selección, realmente tumba este argumento. Ahora, una cuestión vinculada a vuestra vinculación a paraísos fiscales. ¿Cuál ha sido, digamos, la razón por la cual buscaron tal recurso en algún momento? La compra por uno de mis clientes de una empresa panameña se debió al hecho de que Panamá había salido de la lista gris, y tenía un sinfín de convenios de doble tributación con países europeos, cosa que Paraguay no tenía y creo que sigue sin tener. Entonces los clubes europeos no querían firmar contratos
con personas para pagar comisiones por la prestación de servicios con personas residentes en Paraguay, con empresas con residencia en Paraguay, y sí aceptaban hacerlos con Panamá. Panamá tiene, respecto a ese tipo de operaciones, un régimen fiscal muy parecido al de Paraguay, de tal manera que si las operaciones estaban exentas de impuestos en Panamá, también estaban exentas de impuestos en Paraguay. Y por eso es que se optó por esa solución jurídica hasta que apareció lo de los Panama Papers, se cayeron los convenios de doble tributación y esta empresa dejó de ser útil para firmar estos contratos, y al mismo tiempo que pasa eso con Panamá, ocurre que Paraguay también mejora su posición dentro de la OMC y los países están más prestos a aceptar, digamos, las autoridades fiscales de los países, que son las que controlan a los clubes, están más prestos a aceptar contratos con personas residentes en Paraguay o con empresas paraguayas, y por eso es que después se opera con una empresa de Paraguay. Según el diario Página 12 de Argentina, Gerardo, según este diario, la causa a la que hace referencia el periodista mexicano es una investigación abierta por una denuncia anónima radicada ante la Procelac, que es la equivalente a CEPRELAT de nuestro país, por supuesto lavado de dinero contra el empresario Uriel Pérez. Después se dice más adelante, ya a nivel local, en nuestro país, en medios de comunicación, según documentos de los registros públicos de Panamá, a los que tuvo acceso algún medio local, Playmaker aparece vinculada a Pedro Aldave y al mismo Uriel Pérez. Y agrega, además, en los documentos oficiales tiene como representante legal a Gerardo Acosta, abogado de la Asociación Paraguaya de Fútbol. ¿Esta Playmaker es la empresa a la que estabas haciendo referencia recién? Es la empresa a la que estaba haciendo referencia. Uriel Pérez no lo conozco y no tiene ninguna relación con esta empresa. Esta es una empresa que me ha otorgado en su momento un poder para actuar en nombre de la empresa, un poder hecho con antescribano en Panamá. Tenía todas sus autoridades de la empresa, son personas, cuando estaba, porque se disolvió, son personas que residían en Panamá y ha pagado sus impuestos en Panamá desde todos los años que operó. Se declararon todos los ingresos. Está todo hecho legalmente en Panamá con relación a esta empresa. Y lo que sí les puedo asegurar es que el señor Uriel Pérez, que es el que está investigado en Argentina, no tiene ninguna relación con esa empresa. En el segundo día de este destape, digamos, surgieron informaciones que terminaron siendo bastante más dispersas. Al principio involucraban como directamente al presidente de la APF en conversaciones de WhatsApp, y después se plantea que él fue referido en tales conversaciones, pero digamos, hasta el momento no existen esas evidencias. Ahora, primero te quiero pedir tu opinión al respecto de esa denuncia de los WhatsApps y de los mensajes, en algunos de los cuales se planteaba que no jugaran jugadores de Olimpia, la selección, según la versión. Y en segundo lugar, ¿cuál es el proceso judicial que está abierto en México y te involucra o no tal proceso? Que yo sepa, no hay ningún proceso abierto en México. Por lo menos cuando empezaron las publicaciones tratamos de averiguar y aparentemente no hay nada abierto. No sé si me involucra o no, porque obviamente no he recibido ninguna notificación de nada. Y esa conversación de WhatsApp, bueno, tendríamos que escucharla para saber quiénes son los que hablan y qué es lo que dicen. Yo realmente, a mí me dijeron, ¿no? Y que aparentemente dije algo como que el señor Harrison se postulaba para presidente de la República. Yo no recuerdo haber dicho eso, pero hay que escuchar la conversación y ver en qué contexto se dijeron las cosas para saberlas. Si tenemos conversaciones cortadas, a medias, arregladas para que digan algo que nos dicen, las conversaciones enteras son las que podrían darnos luz de por qué se dijeron ciertas cosas. Hasta que nos las escuchen no puedo opinar al respecto. Además se equivocaron de Harrison. Igual no sería un delito, digamos, postularse para la presidencia de la República. Y no sería ese Harrison. Y aparte, si todos sabemos que el hermano de Robert estuvo en el momento dado en la conversación para postularse, o sea, tampoco si se mencionó eso, no era más que la verdad de lo que estaba pasando en nuestro país. ¿Cuál es tu lectura entonces? Porque la verdad es un poco llamativo. Yo no estoy en el ambiente deportivo, no estamos, no hacemos un seguimiento puntilloso de los casos que giran alrededor de estos temas.
Pero desde afuera resulta medio llamativo que un periodista de México divulgue una investigación, un caso supuestamente que involucra a dirigentes deportivos de Paraguay en base a una investigación que supuestamente se realiza en Argentina. No es lo más frecuente en el mundo del periodismo. Y vos estás diciendo, mira, todo esto cae de esta manera, los tiempos, etcétera, las explicaciones que estás dando. ¿Cuál es la explicación que vos encontrás a la denuncia o a la publicación? Porque después el periodista dijo, esto no es una denuncia mía, es una publicación de partes de lo que figura en la carpeta fiscal, supuestamente. Mira, nosotros, o sea, yo sé, igual que con mi cliente Pedro Aldae, nosotros sabemos quién le proporcionó la información fragmentada a este periodista, y es un problema que tienen entre empresarios de jugadores y que se está ventilando de esta manera, tratando de faltar a la verdad. A mí me tiene poco preocupado realmente, porque yo tuve que rememorar todas las contrataciones que se hicieron con relación a un jugador específico, y también tuve que rememorar las de los otros jugadores que este periodista fue mencionando en sus publicaciones anteriores, y jurídicamente hablando no hay nada que objetar, los contratos se han hecho de manera correcta, las sumas de dinero se han percibido por quienes tenían que percibirlas según los contratos, ni el Club de México ni los clubes involucrados en las transferencias han faltado a las reglamentaciones de FIFA, que son las que de alguna manera también se denuncian. Tampoco han faltado a esas reglamentaciones ni los jugadores ni los intermediarios. Todo se ha hecho dentro del marco de lo estrictamente jurídico, y no es más que tratar de ensuciar el nombre de algunas personas con un fin, no sé, tal vez por el enojo, porque tuvieron algunos problemas, pero realmente la documentación está ahí, está correcta, todo se hizo de acuerdo a la normativa. Entonces, particularmente, yo sé dónde viene, pero no me preocupa. Esta persona, ¿de qué país es y en qué país vive, y cuál es el antecedente que tiene con Aldae? ¿Por qué pasaría? Eso no quiero mencionar, porque conozco cómo se maneja, y capaz que si yo digo algo después quiera querellarme por haber insinuado que es él. Entonces lo dejamos ahí. Bueno, por Argentina tiene 50 millones de habitantes. No importa. Por las dudas, ahí lo dejamos. ¿Cuánto tiene? Menos tiene, ¿no? 44. 44, ok. Igual tenés condiciones de dar mayor precisión de cuál, desde vuestra teoría, ha sido la fractura entre estas personas que supuestamente habría derivado en esta denuncia. Y es una fractura porque no, en su relacionamiento comercial, fue una fractura de ese estilo, y bueno, terminó en esto. Ahora, si bien este periodista, yo lo escuché de manera muy fragmentada, muy de paso en algunos medios, incluyendo el nuestro, dicen una parte que cuando se le pregunta sobre Harrison, dice, no, yo no dije que Harrison liderara un equipo mafioso, cosas por el estilo, no lo mencioné. Y después, en otro momento, sin embargo, sí dice que esta empresa, Playmaker, pagó al hermano de un jugador, Vareiro me parece que es, una suma que no está facturada, pero que está en los depósitos, y ahí podría darse un caso de evasión, presunto lavado o cosa por el estilo. Yo no sé si vos llegaste a conocer este argumento en particular. Esa parte no escuché, pero de todas maneras el señor Vareiro recibió una suma de dinero proveniente de un contrato con el Club Nacional. Cómo el Club Nacional hizo el pago, a través de quién hizo el pago, deberá tener el Club Nacional seguramente toda la documentación respaldatoria. Vamos a hacer una pequeña pausa y luego vamos a la última parte del programa. El doctor Acosta tiene un masterado en Derecho, Economía y Gestión del Deporte. Quiero preguntarle también al respecto de el tema de la legislación, ¿no? Si hay asimetrías que son muy importantes entre los diversos países en materia de estas legislaciones, y de cómo se está encarando desde la perspectiva del fútbol convertir este deporte en un lugar financieramente más transparente de lo que es. Después de la pausa te consultamos, doctor, si es posible. ¿Sí? Muy bien.
Fuego Cruzado, el programa de entrevistas. Estamos con el doctor Gerardo Acosta. Doctor Acosta, esto que mencionaba antes de ir a la pausa, aquí surgieron escándalos también antes de esto, está el fisco investigando clubes. ¿Qué es lo que tiene que cambiar en materia legislativa para que este sitio que es el fútbol se vuelva más transparente? A ver, es un tema bastante complicado. Yo creo que una de las medidas de transparencia que se había adoptado en su momento en Paraguay, que es que los clubes sean agentes de retención de impuestos, estaba muy bien. Creo que ahora, yo no sé si levantó totalmente o se levantó el tema de, creo que de oficiales de cumplimiento de CEPRELAT se levantó, pero de los agentes de retención de impuestos se mantiene. Eso está muy bien. A ver, en otros países lo que se optó en algún momento dado es por convertir a los clubes en sociedades comerciales y entonces se van a regir por la legislación comercial y esa legislación comercial es mucho más controladora que la legislación en materia civil, porque hoy los clubes son asociaciones civiles sin fines de lucro. Paraguay todavía no dio ese paso. Tiene métricas más medibles, digamos, ¿no? Sí. Ahora, y es un paso que resulta tan obvio, tan lógico, porque no son clubes sin fines de lucro, ¿verdad? O sea, ya por lo menos a partir de la profesionalización del fútbol, a medida que avanzó ese proceso, se habla de transferencias, de monto de dinero, sumas millonarias. No lo digo de forma crítica, sino solamente constatando un hecho que es una obviedad. Claro, lo que pasa es que los clubes tienen el siguiente argumento. Nosotros, el club no gana plata, sino que pierde dinero y por eso somos sin fines de lucro. En realidad ese es un argumento que no resiste al análisis jurídico, porque una empresa también puede llegar a perder dinero si sus operaciones comerciales no son buenas. Lo que define el fin de lucro es el hecho de que realices operaciones de tipo comercial y que busques ganar dinero con esas operaciones. Hoy en día, si los clubes ganan dinero, según lo que dice la ley, deben reinvertir ese dinero en el objeto social del club. Ahora, si se convierten en sociedades comerciales, si hay dinero que se gana, los accionistas van a retirar dividendos. Pero el tema del fin de lucro no es realmente lo que define, sino el hacer operaciones comerciales. Y los clubes hacen operaciones comerciales, no solamente la transferencia de jugadores, venden publicidad, venden entradas para los partidos. Todas esas son operaciones comerciales, están en concurrencia con otros sectores que hacen eso. El titular de la APF anunció que tomará medidas legales al respecto de este asunto. En tu caso, ¿cuál va a ser tu línea de acción? Ninguna. ¿Por qué? No, porque no me preocupa. Sinceramente les digo, no me preocupa en absoluto este tema. Yo conozco la verdad de la historia, conozco los documentos, conozco cuáles fueron mis actuaciones dentro de esas actividades, dentro de eso, de la historia, siempre con documentos legales que amparaban eso, y entonces no tengo que tomar ninguna acción. No me voy a estar preocupando por lo que dice alguien en México. Puede ser una línea de conducta, pero fíjate las cosas que dice. En la carpeta a la cual he tenido acceso existen muchas pruebas, documentos, múltiples conversaciones de WhatsApp muy extensas, diversos audios, escuchas telefónicas. Parece una investigación que hizo después de FIFA 20, ya viene esta, ¿verdad? Más o menos. Yo te voy a decir una cosa. Creo que hoy le preguntaron a la jueza si se podía hablar del expediente y la jueza dijo que tiene confidencialidad de sumario. Por lo tanto, este periodista jamás pudo acceder a esa carpeta. Él accede a información que alguien le proporciona y que le dice que viene de la carpeta fiscal. Y él cree eso. No puedes andar demandando a todo el mundo, ¿verdad? No, pero claro. No está de más que cuando se hacen acusaciones tan delicadas sin sustento, si el afectado dice que no hay sustento, esta acción en su contra. Claro. Igual agradecemos muchísimo. Creo que estás en Colombia, ¿no? Estoy en Colombia en los Juegos Panamericanos Junior. Te agradecemos muchísimo el tiempo y la hora y bueno, hasta pronto. Ojalá que no siga siendo en relación a este tema, pero si lo es, será también con, digamos, el afán de ir transparentando, ¿sí? Ok, hasta luego. A la orden de siempre. Hasta igualmente. Luego. Gerardo Acosta. Hablamos con mucha frecuencia con todos los líos que hay alrededor del tema fútbol, ¿verdad? Y también hay otras coincidencias que son interesantes. Interesantes digo para no decir llamativas, porque a veces se usa la expresión llamativa como
condenando algo, ¿verdad? No. El hecho de que venga después del fracaso de la selección, por ejemplo, en todos estos tiempos. Pero, reitero, y estoy de acuerdo contigo, acá hay que agotar las instancias y saber qué pasó. No importa que sospechemos o no sospechemos que fulanito esté detrás de esto. No, por supuesto. Porque si no, además queda picando la pelota, la sospecha se fortalece, se refuerza, y la forma de aclarar es accionando contra aquella persona que dice que, según el agraviado, le está agraviando, digamos, ¿verdad? Entonces, es la forma de dirimir estas cuestiones y aclararlas debidamente. Podríamos seguir hablando media hora más con Benjamín sobre este tema, pero tenemos que despedir la programación. Nos vemos mañana. Lamentablemente no podemos proseguir. Nos vemos mañana. Mañana no, el lunes. Cierto, el lunes. Pero continúen ahí, por favor. Ya llega enseguida cuenta final.